¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Esta temporada electoral va a ser de un fuerte ciclón de mentiras. Ya está haciendo. Con la enorme facilidad que es fabricar una noticia, subirla a las redes y engañar a multitud de gente. Y nosotros, esa gente, con la dificultad que tenemos, porque la información es abundante, para saber si ahí hay verdad o mentira. Es una novedad, no que haya falsedades, pero sí el mecanismo como se reproducen y la facilidad con que se fabrican. Frente a esta realidad, un grupo de jóvenes que se organizaron primero para verificar la información durante el terremoto de septiembre, ahora decidieron organizarse en todo el país, 60 organizaciones y medios, para hacer una tarea similar frente a la información relativa al proceso electoral. Saber si la autoridad miente o fabrica, si el candidato tal dijo tal mentira o no, si esa información que nadie sabe quién produjo es verdadera o es falsa. Toda esta discusión verificada, corroborada. He invitado justamente a los artífices de este mecanismo para que hoy nos cuenten de Verificado 2018. Comenzamos. Bueno, ya lo decía hace un momento, ¿será posible verificar todo lo que se diga en este 2018? Desde luego, me refiero al proceso electoral. Invité hoy a 4 personas que forman parte de un colectivo que está apostando pues a ese imposible, ¿no? Verificar el 2018. Les doy la bienvenida, les pido como es tradición aquí en Espiral que se presenten y un poco me cuenten cuál es la idea de este proyecto. Tania Montalvo, comenzamos contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Soy editora general de Animal Político. Coordino esta iniciativa, este proyecto de Verificado 2018. ¿Cómo llegué ahí? Bueno, pues nos pareció importante desde Animal Político tener un esfuerzo colaborativo donde participaran medios, organizaciones civiles, universidades, ciudadanos en general, pues en un trabajo colaborativo para tener un 2018 con información veraz, con información verificada e información que sea útil para los ciudadanos sobre todo. Qué curioso, ¿no? Ese es el papel que hacíamos los medios antes. Es el que O sea, nos no hay nada corresponde. nuevo. Entonces, trabajando en equipo es lo que queremos hacer en Verificado 2018. Trabajando en equipo somos más fuertes. Okay. ¿Estás trabajando con otros medios? Sí, este colectivo en este momento son más de 60 organizaciones y medios. Entonces, somos muchos los que queremos pues tener un 2018 relativamente en paz en este proceso electoral que ya pinta un poco agitado. Antonio Martínez. Hola, alias Marvel, me da mucho gusto tenerte aquí. Bueno, mi nombre es Antonio Martínez, yo soy director ejecutivo de Horizontal MX. A nosotros, pues ¿cómo estoy aquí? Porque nosotros participamos en Verificado 19S después del temblor, nos dimos cuenta de lo importante que es ordenar la información o tratar de ordenar una conversación que a veces es caótica, que a veces no tiene mucho sustento en la realidad. Durante el temblor había información caótica, ¿no? ¿Qué se necesitaba? Si gasas de un lado, medicamentos del otro. Claro, y ustedes ayudaron a verificar si era eso lo que se quería. A ordenarlo. Y bueno, además de eso, en esta ocasión para Verificado, pues a nosotros nos importa, en este colectivo, en esta alianza, también estudiar la parte de atrás, de dónde vienen, cómo se forman, quiénes la forman, qué empresas participan. Los políticos, dices. No, o sea, queremos estudiar cuál es el fenómeno detrás de las fake news en México, más allá de la verificación misma que estamos haciendo entre todos. La génesis de las fake news. Las intenciones, no se pueden adivinar intenciones, pero sí podemos ir haciendo patrones de cómo se comporta. Este puede ser un laboratorio para estudiar ese bicho nuevo. Sí. Ese alien que se le metió a la democracia mexicana. Y a todos. A todas. Sí. ¿Quién sabe con qué grado aquí todavía? Ahorita les preguntaré. Javier Bravo, me da mucho gusto tenerle aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo soy jefe de contenidos en el portal guanajuatense con sede en León.
zonafranca.mx. Pues me ha tocado en suerte, al parecer, ser el representante de provincia y me da mucho gusto además porque me parece que la creación de noticias falsas, la difusión de las mismas, no se presenta de la misma forma que en la capital del país. En cada estado tienen sus propios infiernitos y creo que en el contexto del proceso electoral las formas van a ser muy cambiantes, van a ser distintas. Y en Guanajuato particularmente, que donde me toca a mí ejercer el periodismo, tiene su propio fenómeno. Pero en Guanajuato no hay historia de rumores falsos, ¿o sí? Yo creo que sí, y bastantes. Las momias de Guanajuato. Bueno, ahí sí ya es uno ya muy conocido, pero en Guanajuato lo que sucede mucho es precisamente el rumor, el tradicional chisme. Ahora, ya con las redes sociales, ya se vuelve una anarquía completamente. Y la Y creación... nadie dice si eso es un momio o no es un momio, si eso es verdadero o eso es falso. Nadie lo dice, se vuelve vox populi. Y entonces yo creo que ahí es donde tenemos que entrarle con mucha energía, los periodistas, los que Oye, ¿a nos poco preciamos de hacer la eso. gente le cree al periodista cuando desmiente un rumor? No ¿Qué siempre. es más poderoso, un reportaje o un rumor? Desafortunadamente, creo que están aparejados. Y creo que ahí es donde tenemos que hacer ese trabajo de legitimación. Y yo creo que eso es lo que nos tiene, sobre todo, en verificado. Entendí por qué Tania dice que se agarraron 60 medios de la Sí. mano. Sí, somos un equipo somos fuerte. un batallón Sí, contra el rumor. exactamente. Exacto. Le doy la bienvenida a Gisela Pérez de Hacha. Gisela, me da muchísimo gusto. que ¿Qué estés tal, aquí. Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Gisela Pérez de Hacha, soy abogada, me especialicé en Derecho de Internet. Trabajo haciendo análisis de políticas públicas para una ONG que se llama Derechos Digitales y además estoy con Antonio de Compañeritos Diario en Horizontal. Concuerdo con Antonio en ese sentido, que además de la labor increíble que muchos y muchas periodistas están haciendo, me sorprendió mucho que en los cursos de capacitación, por cierto, éramos un montón de chavas. Eso fue súper emocionante porque además Sí. era el Día Internacional de la Mujer y si hubiéramos parado todas, se hubiera quedado medio chueca la redacción y eso Sí. siempre es buena señal, Sí. ¿no? ¿Tú qué Pero estás diciendo? Que hay una tendencia de género hacia la verdad o una propensión hacia la verdad mayor entre las mujeres que entre los hombres. ojalá estuviera diciendo eso, creo que no pudiera Estoy establecer- sobreinterpretando. ¿Eso era una fake news? No, eso es una fake news. No podría establecer el vínculo causal entre una y otra cosa sin hacer un estudio exhaustivo y lindísimo del tema. Ok, pero había más chavas. No, lo pues, quiero hacer punto. notar nada más. O sea, hay un montón de chavas y creo que eso habla también muy bien del tipo de iniciativa que es. La mayoría somos personas jóvenes, ¿no? Entonces creo que como que el aire y la frescura que tiene esto. ¿Me dejas es- alimentar tu correlación? A ver. Hace tiempo uno se paseaba por redacciones y era esencialmente un espacio masculino. Ah, claro. Y en los últimos años, por cierto, no tengo el dato internacional, pero me consta en México se ha feminizado el oficio. No hay redacción Sí. donde no sean 3 mujeres por cada hombre, más o menos. Entonces no me sorprendería, insisto, que ustedes estén más preocupadas por la verdad que los hombres, por lo menos más Habría que verlo, invertidas. ¿no? Y creo que también, digo, volviendo a lo que decía Antonio, hay que ver qué hay detrás. Estamos usando una plataforma increíble que se llama Check, con la ayuda también de Pop-Up Media, que fue quien nos capacitó, y Al Jazeera, que está haciendo el material gráfico. Y con esto voy a 3 puntos cortísimo, porque sé que es la introducción y ya luego quiero yo entrar al tema que está sobre la mesa. Primero... Este es tu programa. si quieres. Pero no, porque también la democracia de la palabra es muy importante. Primero, que a mí lo que más me preocupa de esta iniciativa es que estemos siempre en nuestro, como se le dice en inglés, echo chamber, ¿no? Las redes sociales y los algoritmos Consonancia auditiva. están, ¿no? están diseñadas para que nada más nos leamos entre nosotros y nos Sí. repitamos Sí. entre nosotros que todos somos las amiguis de la progresitud de Twitter, Sí. ¿no? Pero ¿cómo le Amiguis haces de la progresitud de Twitter? de Twitter. Pero, Qué gran término. mis palabras millennials, pero el punto es, ¿cómo le vamos a hacer para salir de esta burbuja y salir a gente que no lee, por ejemplo, Animal? A mí me impacta que haya gente que no lee Animal Político en este país, pero existe, ¿no? Sí, por claro. ejemplo. O sea, gente que nada más está leyendo medios tradicionales de comunicación Sí. y no se entera de la estafa maestra ni nada de eso. Tania, luego pasa caja para pagar la publicidad que te acabas de A nivel hacer. político, estafa maestra, claro. ¿cómo Entonces, le primer vamos a hacer? problema, esta consonancia acústica Exacto. que te da la impresión de estar metido en una gran discusión muy densa, pero en realidad son unos cuantos En amigos. realidad somos nada más nosotros Sí. retuitándonos y pasándonos la pelota. Entonces, lo que Antonio y yo teníamos en un principio de idea era cómo le vamos a hacer para romper esto y qué herramientas tecnológicas tenemos a nuestro alcance para hacer esto. Un tema muy importante, creo, son los bots. Acaba de salir un estudio se llama Science Magazine, que de hecho las noticias falsas
se propagan mucho más rápido y a mucha mayor viralidad que las noticias verdaderas, es decir, que las noticias, ¿no? Y segundo lugar, que es la gente y no los bots quienes las propagan en Estados Unidos. Pero aquí desde el 2012 tenemos a todos los partidos políticos, no tenemos un estudio exhaustivo sobre el tema, pero después de verificado 2018 espero lo podamos comprobar a rajatabla, que están haciendo granjas y granjas de bots, que no solamente inflan cuentas, inflan conversaciones, sino que también propagan ese tipo de noticias. Es que es la ¿Cómo guerra de vamos a los actuar? clones. En realidad sí estamos en la guerra de las galaxias, capítulo clon. A ver, déjenme ir despacio porque estamos dando por sentados una serie de términos que a mí me enredan un poco. A ver, mi abuela diría noticias falsas, mentiras, rumores. Mi familia es de Colima, entonces te entiendo muy bien cuando hablas Ahí va. de la fuerza del Sí. rumor. Existen desde siempre. Sí. ¿Por qué resulta que ahora son más peligrosas? La democracia en el mundo se ha construido a pesar de la mentira, de la noticia falsa, de la falsedad. ¿Por qué ustedes supondrían que ahora merece mayor atención de lo que merecía en época de los abuelos o de los padres? Yo creo que tiene que ver con la infraestructura en donde este chisme ocurre. Es decir, hay que imaginar cuando soltamos una gota de tinta en el papel, se queda casi del mismo tamaño del que la soltaste. Pero si tú sueltas la gota de tinta en agua, la misma gota de tinta, se va a expandir y va a manchar todo el agua de color negro. Entonces, tiene que ver con las infraestructuras. Las redes son el agua. Las dirías redes tú. son el agua. O sea, es un transmisor mucho más, propaga con mucha mayor Y velocidad. de distinta naturaleza. Hay que decir que el paradigma de las redes o el paradigma del Internet en la comunicación es de muchos para muchos. Antes la tele y el periódico es de uno o desde una unidad central para muchas personas. Y aquí es de muchos para muchos al mismo tiempo. Se parece a esa gota de tinta en el agua y tiene que ver con la infraestructura. Por eso cambia el contexto. No es que Ok, pero cambia para mal, es lo que estás diciendo. no necesariamente. Es decir, Pero si están lanzando un mecanismo no, lo que quiero anti... decir es que ni toda noticia es falsa, ni toda actividad en red, es decir, un hashtag que pueda crear una gran conversación que manchó el agua de rosa, como el Me Too, es malo. Sí, Es sí. decir, A ver, simplemente Hay hay de- que puede ir entender hacia el los dos argumento. lados. Se propaga La más rápido infraestructura. y el mecanismo de propagación, incluso de el origen de la noticia y el destino es distinto. Sí. Dicho esto, ¿por qué hoy la noticia fake sería dañina para la democracia? O sea, la democracia, diría Barack También, Obama, ¿por qué está se en hace? riesgo por esto que está explicando Antonio. Entonces yo quisiera saber si comparten esa mirada un poco fatalista. También está el ¿no? objetivo, ¿no? O sea, ¿con qué objetivo están haciendo estas fake news? Creo que también eso hace la diferencia. O sea, ahorita justamente porque es muy fácil propagarlas y que todo el mundo tenga acceso, existen, por ejemplo, sitios de internet que nacen exclusivamente para hacer fake news. O sea, no es un medio que se tragó el rumor y que entonces lo repite. O sea, se crean sitios exclusivamente con información falsa, con fake news, con el objetivo de tener clics y con eso hacer dinero. Ah. Yo tengo tantos clics y entonces así puedo recibir dinero. Entonces, estos ya no es solamente un rumor, o sea, ya son fake news, ya Está bien, son perdón noticias que te contradiga, pero el amarillismo en el periodismo lleva por lo menos siglo y medio. Sí, claro. Los periódicos de nota roja y muchos son creación de noticia falsa justamente para hacer dinero. Vuelvo a lo mismo. Pero obvio, ¿Por por qué ejemplo, eso no era peligro para la democracia? Una noticia, entre comillas, hoy. Encuentran a 13 de los 43 en Jalisco. A veces estuvo cañona. O sea, es increíble que un sitio invente una noticia así y, por supuesto, la sube en redes con el objetivo de que llegue a todo el mundo. ¿Quién no va a dar clic a eso? No me quiero poner necio, pero 15 puñaladas en el ojo y temen que lo pierda. ¿No? Se repartía en las esquinas de los cruceros, ¿no? En los cruceros. Y se vendía el periódico. Sí, sí, sí. Sí, lo Pregunto, entiendo, claro. ¿por qué esa noticia así propagada es un peligro para la democracia? Porque si no es un peligro para la democracia, me tendría que explicar por qué es Es que verificado yo 2018. no estoy de acuerdo. Yo no creo que sea un peligro para la Ah, democracia ya. en términos formales como creo que estás definiendo democracia. Me explico. Uno, estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron.
tiene que ver con también el diseño mismo de Internet. Porque si no viviéramos en un esquema de periodismo en donde los clics dan dinero y la violación de la privacidad de los usuarios y usuarias dan dinero, los fake news no existirían. Entonces, señores medios de comunicación tradicionales, pónganse también a pensar en su rol de estar perpetuando esto desde el nuevo capitalismo digital. Y segundo, me parece, yo soy muy escéptica cuando se dice las fake news atentan contra la democracia. A ver, la democracia no sirve desde hace mucho. O sea, es el mejor de todos los esquemas que hemos encontrado, pero ningún país, bueno, ahorita en Europa está en crisis, en Estados Unidos está en crisis, y creo que el tema de fake news es coyuntura, es importante por la coyuntura de Donald Trump. Y porque hay un tema de intervención rusa y el hackeo ruso y los ¿Tú rusos. estás de acuerdo en que no atenta contra la democracia? Nada más para cerrar esta parte. Yo creo que O sea, sí. tengo tres voces que dicen son un problema, pero no es un problema para la democracia. ¿Tú estarías de acuerdo? Yo creo que sí se vuelve un problema cuando le agregas un ingrediente importante, la denostación. Es decir, cuando cuando una fake news como la que mencionabas, ¿no? La noticia amarillista, ¿no? Que es por vender, es ok, está bien, es un fenómeno que está presente y en el que ya hemos estado, del que ya, digamos, es el pan de cada día. El periodista finalmente es el que tiene que estar verificando y tiene que también tener un código de ética muy formal. Y ahí es donde se pasea el amarillismo y donde empezamos a filtrar este tipo de informaciones. Pero cuando le agregas un asunto que es la denostación, de partido a partido, de candidato a candidato, y que desafortunadamente esa nota prevalece más sobre los medios, y yo diría un segundo nivel, cuando los medios tradicionales toman esa información sin verificarla, la reproduce y todavía se vuelve una caja de resonancia todavía mucho más grave. A ver, déjenme diferir de los cuatro. Yo sí creo que atentan contra la democracia y si me permiten les comparto el argumento. Hubo sospecha de si las noticias fabricadas en la elección, sobre todo de Estados Unidos y en el Brexit, llevaron al resultado, ¿no? Se acordarán al Papa Francisco apoyando la candidatura de Trump, el agente del FBI supuestamente muerto, que es el que estaba investigando a Hillary Clinton, que tuvieron mucha fuerza. Y había una pregunta, ¿esas noticias fake llevaron a que Hillary Clinton perdiera y Trump ganara? Hasta ahora no hay, utilizando el término estadístico, correlación que te diga sí. Esa noticia falsa te llevó Hizo a la este diferencia. resultado. Al revés, dicen que no. A ver, hay un estudio ahí de Stanford que creo que es el que todo el mundo usamos, que diría no. Y sin embargo, sí hay evidencia de que polariza severamente la sociedad. Es decir, el abuso del rumor desde la época de la abuela polariza a la sociedad, la lleva a extremos, vacías el centro del espectro político. Y esa polarización lo que genera es falta de diálogo, falta de escucha de los argumentos. Y la democracia, además de nutrirse de los votos, se nutre del diálogo y las voces. Si arruinas el diálogo de las voces, no hay democracia posible porque no estás informado. Entonces, entiendo que esa es la polarización lo que está afectando, que ese ha sido el argumento. Por lo tanto, desmitificar, desmentir, precisar las mentiras, lo que tendería a hacer es regresar posiciones al diálogo. Pregunto si creen que eso es posible. Si ese trabajo que ustedes van a hacer construye puentes entre islas separadas, entre esferas de acústica aislada, como planteaba hace un momento Giselle. A mí me parece que sí, porque en una democracia en vías de desarrollo como la mexicana, con un abstencionismo tan alto, yo creo que, aparte de, me parece a mí que una vertiente de lo que provocarían las noticias falsas es esa, el abstencionismo. Y creo que es un peligro constante, porque al final de cuentas la elección la definen las estructuras políticas. Y creo que es demasiado peligroso que el público mayoritario, el ciudadano común, se informe con esas vías, se informe con las redes sociales. ¿Ustedes dirían, construye puentes? ¿Lo que van a hacer? Desde luego que construyen puentes en cuanto estamos tratando de poner un piso en común sobre ese tipo de información. Lo que es cierto, y nada más, perdón, me quedé pensando en lo que estabas diciendo, como, claro que compraban el alarma, pero, o sea, ver la diferencia. Sí. Cuando alguien compraba el alarma, o cuando cientos compraban el alarma, no conversaban entre sí que compraban el alarma, o no lo sabías. En las redes tú puedes ver cuando alguien está comprando la alarma ante tus ojos y está compartiendo eso, y tú mismo eres receptor y al mismo tiempo comunicador de esa misma. Y ese efecto que es tan poderoso para muchas cosas, o sea, para cosas bastante buenas, de hecho, a favor de la democracia, puede ser exactamente
en el sentido contrario, una cosa bastante peligrosa. O sea, en ese sentido coincido contigo en que puede ser peligroso para la democracia, pero por eso. Es decir, porque yo catalogaría, por lo menos pondría tres grandes apartados. Una, la propaganda computacional, ¿no? Un tipo de propaganda, o sea, un tipo de noticia falsa que está solo haciendo propaganda y que usa toda esta infraestructura digital, el video, las redes sociales, los medios de comunicación digitales, para poner una visión del mundo X o Y. Luego está la desinformación en red, ¿no? Esa no tiene las características de esta propaganda, pero son pequeños elementos desinformativos que están diseminados y distribuidos en la red, de manera que tú, cuando usas los servicios de Internet como Google o Twitter, no logras encontrar exactamente cuál es la verdad de eso, ¿no? Yo creo que ahí, verificado, interviene la desinformación en red. Sí. Y el último, me parece que sería cuando los actores habilitados o legitimados desde una democracia, es decir, el Estado o los medios de comunicación tradicionales, son quienes fabrican protagonistas de lo falso. Fabrican o diseminan este tipo de información. A ver, es muy vieja la frase, ¿no? Información es poder. Pues información falsa quita poder. Y si se trata de desinformar al ciudadano, un ciudadano mal informado pierde poder sobre su vida, la conducción de su comunidad, sobre la política. Y yo sí coincidiría en que cualquier ejercicio que ayude a construir información verdadera, estabilizar la verdad, empodera, y eso es parte esencial de la democracia. Me voy a corte y regresamos con una pregunta. ¿Qué es eso de fake news? Todos hablamos de ese término, hemos hablado de eso aquí, pero no está clara su definición, por lo menos en este programa. Espero que les sirva el próximo segmento para precisar. Volvemos. Estamos hablando de las fake news en las redes sociales y cómo podrían estar amenazando, le voy a decir pomposamente, la civilización como la conocíamos. Si esto es así, pues primero necesito saber la amenaza de qué va, con qué se come, a qué huele, cómo se viste. Y yo tengo la sospecha de que la traducción de fake, de la palabra fake, en castellano como falsa, no es exacta. Que una noticia falsa es una noticia que hizo un periodista mal hecho. Sí. Pero ustedes han estado hablando de noticias manipuladas, sí, diseñadas, programadas para engañar. Entonces, eso es una noticia fabricada. Les pregunto, ¿estaría claro si decimos una cosa es la noticia falsa y otra cosa es la noticia fabricada? ¿O estoy exagerando las fronteras de la definición? Sí son cosas distintas, ¿no? Y nos estamos enfrentando a fenómenos distintos. O sea, las noticias falsas como tal, digamos, sí es lo que siempre hemos visto en el periodismo, un mal periodismo, mal reporteado, sin versiones, sin voces, que puede distorsionar la realidad y que muchas veces quizá también no necesariamente viene detrás como esta intención de engañar o de manipular. O sea, una fake news sí es algo totalmente fabricado, o sea, que no existe ninguno de sus elementos, que es algo que nunca nadie dijo, un discurso que nunca se dio, algo que nunca pasó, un hecho que simplemente no existe, ¿no? Que no es un ¿puede hecho. ser una sirena? O sea, mitad falsa, mitad fabricada. Sí, o sea, pero justamente eso quería llegar, pero también ahorita nos estamos enfrentando a un fenómeno en donde podemos ver las dos cosas. Y por un lado tenemos lo que es la desinformación y que nace, se crea y lo que decíamos, lo que son bots o ciudadanos, gente creando noticias para manipular y para engañar. Eso es desinformación. Pero ojo, porque hay un tema de libertad de expresión. La parodia, sí, por ejemplo, es completamente válida. ¿Pero esa es falsa o es...? Da igual, es falsa, es deliberadamente falso, pero con un motivo. Y ahí también creo que desde Verificado 19S, donde también estuvimos participando aquí en Horizontal, tuvimos algo que funcionó muchísimo, lo hemos platicado mucho con Animal, sí, y Al Jazeera, que es la educación
en alfabetismo digital, por decirlo de una forma. Es decir, nosotros sacábamos postales en verificado 19, ese que fue lo que mejor sirvió. ¿Qué es verificar? ¿Ver algo con tus propios ojos o hablar con al menos 2 personas que lo hayan visto con sus propios ojos? Y lo que pasó es que las redes empezaron a autorregular, ¿no? Ya decían, se volvió cool verificar, entonces cuando alguien subía algo, se necesitan guantes en tal sitio de desastre, ¿Tú lo viste? ya entre la gente ya les decía, oigan, pero es que no ha subido a qué hora, oye, pero es que no, y empezó a hacer nuestro trabajo mucho más fácil. Entonces creo que también no es solo, y volviendo al segmento pasado, no es solo tejer puentes en el sentido de establecernos como el comité de la verdad, que creo que de todas maneras es muy importante, y de todas maneras en mi GPS, posmoderna, la verdad no existe, pero bueno, otro tema, la posverdad. No, perdón, te detengo ahí. ¿Podemos detenernos ahí un segundo? Por supuesto. No voy a discutir contigo si la verdad existe o no, porque probablemente tengamos una religión distinta para averiguarlo. Pero sí teníamos antes un método común para estabilizar la verdad. Para, llámenlo científico, ensayo, error, que decías, bueno, pues más o menos la verdad establemente es esto. Sí diera la impresión que ese método es el que entró en crisis. Sí. Que hoy no tenemos método. Y por lo tanto, entonces mi religión o mis creencias o mi ideología Se imponen. pesa más ¿Cómo? que el método que teníamos Como en ahora común. que están diciendo que la teoría del Big Bang, a propósito de la muerte de Stephen Hawking, que la Sí. teoría del Big Bang es una basura y que Dios creó al mundo, ¿no? O en que no es cierto el cambio climático. O que no es cierto el cambio climático. Pero creo que, o sea, ya en esta era de las redes sociales y volviendo a ese paradigma, todos y todas somos periodistas. El periodismo ciudadano que está subiendo, la Corte Interamericana ha reconocido que los periodistas no son los que formalmente trabajan en un medio de comunicación, sino que la libertad de expresión también aplica para el ciudadano que subió por redes sociales el video de la policía matando a la comunidad afroamericana en Nueva York, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, todos y todas tenemos un deber de verificar. A ver, déjame detengo aquí la cosa. ¿Estamos de acuerdo entonces que una cosa es noticia falsa Sí, y otra cosa es noticia fabricada? La fabricada se construyó deliberadamente. sí, para manipular, engañar. Cerramos esa parte. Estamos en una época esta de posverdad donde nos cuesta mucho trabajo estabilizar la verdad. Y déjame entrar un segundo a este planteamiento que estás haciendo. Yo tendría una diferencia, pero solamente que aquí somos 3 periodistas, 4 si Toño se deja. Yo creo que es muy distinta la libertad de prensa que la libertad de expresión. Yo también creo que es muy O sea, una distinto. cosa es libertad de expresión y otra cosa es libertad de prensa. Sí, no sé, yo no creo que un ciudadano, o sea, que es como el ciudadano reportando sea un periodista. Él está ejerciendo su libertad de expresión, Exacto. cosa que O sea, está bien, no pero creo no que es sea prensa. lo mismo el hacer periodismo y ejercer tu derecho a el derecho a libertad de expresión. O sea, creo que sí son diferentes y que el periodista pues tiene un trabajo, una misión completamente distinta y que obviamente está ejerciendo su libertad de expresión, pero no es lo mismo que un ciudadano reportando en la calle, acaban de chocar, es el coche que chocó, se fue a la fuga y tiene estas placas. O sea, no creo que sea lo mismo. Para decirlo más rápido, la libertad de prensa es mucho más restrictiva, su código Sí. es mucho más rígido No hay que la libertad de una expresión que tiene responsabilidad. cualquier persona. No te veo convencida de esto, bien de la discusión. Pues, o sea, si me apego a los estándares de derechos humanos internacionales, el punto de la Corte Interamericana al establecer que un ciudadano que estuviera subiendo un video de un abuso policial está protegido en el mismo nivel de libertad de expresión que los periodistas, es porque los periodistas son esenciales para la sociedad. O sea, una persona como periodista, yo no distinguiría entre libertad de prensa y libertad de expresión. Y mucho menos que la libertad de prensa es más restrictiva. Al contrario. Al contrario. O sea, a un periodista se le protege porque es esencial en la democracia. Toño, A ver, creo que en efecto la libertad de prensa es más restringida en el sentido en que tiene muchas más reglas previas. Es decir, se establecen reglas anteriores a la propia prensa para decir hasta aquí tienes tu libertad. Y son además sujetos de rendición de cuentas. O sea, alguien que publica algo y está dentro del esquema de libertad de prensa, tiene que rendir cuentas sobre eso que publica. Ahora, lo que sí cambiaron fueron los contenedores. Y esto sí es, digamos, sí es un asunto... contenedores de la información. De la información. Esto sí es un asunto, una disputa legal en Estados Unidos alrededor de la libertad de prensa, precisamente, porque las redes sociales, o sea, Facebook, Twitter, Google,
no están considerados como medios de comunicación ni se regulan por la libertad de prensa. De hecho, tienen una salvaguarda en la ley de telecomunicaciones de Estados Unidos, la sección 230, que les exime de responsabilidad legal sobre lo que sucede adentro de esos contenedores. Esto es importante que lo entienda el usuario porque ese es, por un lado, la regla por la que estos monopolios son así de grandes. A ver, me No. enredas un poco. Cuando mi mamá me decía, lo leí en Facebook, Ajá, ¿no es lo mismo que lo leí en la jornada? claro. No, ¿Por pero qué a ver, no es lo mismo? porque probablemente quien lo está diciendo en Facebook su comadre. Es decir, Facebook tiene la idea de que en quién confías. Confías en tu red social. Facebook no es la O sea, red la fuente social. no es la jornada, es la una- comadre de mi claro, mamá. Son tus amigos. A ver, es que Facebook no es la red social, es la plataforma. La red social somos nosotros. Nosotros somos la red social. ¿No? Entonces, ¿cuál es tu red social en la vida sin Facebook? Es tus parientes, tus amigos, tus colegas de trabajo. Y en ellos confías. Si tu tía pone alguna noticia en su Las estatus de sirenas Facebook, existen. claro. Pero si la jornada la pones distinta. La jornada sí tiene que responder por qué pone lo que pone. No, hay un ejemplo, ¿no? Si hay un huracán y de pronto sale Denise Merker y dice, aquí está la foto del huracán, y resulta que es un huracán 5 años atrás, a Denise Merker le van a caer encima. Sí, Si lo hace mi tía abuela, la verdad es que le caerá encima a mi mamá nada más. Sí, Es sí, decir, sí. que Denise Merker tiene mucho más obligación de verificar esa información de lo que tiene la tía abuela. Y ahí es donde se atreve uno a decir que la libertad de prensa para los periodistas es más restrictiva que la libertad de expresión a la que cualquier ciudadano tiene acceso. Entiendo ese punto. Lo que a mí me parece importante en esta era de la posverdad y las redes sociales es que nos metamos el chip desde miniaturas que todos y todas tenemos el deber de verificar información antes de subirla. Punto. O sea, hablemos de periodistas, no periodistas, o sea, hay distintos criterios, se puede hacer la discusión que quieran, pero si empezamos a educarnos y a educar a la población, y lo digo por experiencia, en Verificado 19 veces, mi mamá era mi fuente de fake news, porque estaba en todos los chats de las tías, entonces me estaba reenviando todas las noticias falsas para que las pudiéramos verificar. Y funcionó de maravilla porque me llegaban antes que a nadie, ¿no? Entonces, lo que yo le decía a mi mamá era, dile a tus amigas que no compartan nada, a menos que lo hayan visto o hayan hablado con al menos 2 personas. Creo que este criterio, y lo hablamos un poco informalmente ahorita que nos estábamos maquillando, no aplica en las elecciones. Porque ¿a poco dirías tú no compartas información que tenga que ver con el proceso electoral que no hayas visto con tus propios ojos o que no hayas hablado con al menos 2 personas que lo hayan visto con sus propios ojos? Es decir, ahí sí hay criterios distintos para la ciudadanía que sube información a redes sociales y para este colectivo de periodistas. Déjame trasladarle el argumento a Javier y a Tania. Haciendo la separación entre qué hace la prensa y qué hace la ciudadanía común, es cierto que dentro del periodismo se ha ido desarrollando con los años, las décadas, un canon de buen periodismo. A mí, más que verificado, yo sé que la palabra les gusta, me gusta más la palabra corroborar, por la etimología. Corroborar viene de robur, que quiere decir roble. Corroborar quiere decir que la información la construyes como si fuera un roble. Y no nada más son estos 2 criterios. Hay otros, Sí, ¿no? son muchos más. O sea, es compara, busca la fuente, duda de tus propios Contrasta. prejuicios, ¿no? Revisa tus lugares comunes, contrasta. Tiene razón Giselle cuando dice, este conocimiento del periodismo ahora debería derramarse como alfabetización digital, como pedagogía digital hacia la ciudadanía común. Tania. Pues los ciudadanos también, digo, yo sí creo que sí hay cierta responsabilidad en la ciudadanía. O sea, los ciudadanos sí tendrían que saber, en el momento en el que le reclaman, que, si siguiendo el ejemplo que antes mencionabas, si le reclaman a Denise Merker por utilizar una fotografía de hace 5 años, o sea, sí deberían tener un criterio de cuando ven la siguiente fotografía, preguntarse de dónde viene esa imagen. ¿Quién La la está fecha. ¿Quién la está distribuyendo? O sea, ¿qué están viendo en esa imagen? O sea, cosas muy elementales que se distribuyen imágenes de un supuesto meeting aquí en México y mirando la imagen con calma, ves que en los letreros, los espectaculares están en inglés, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas sí creo que sí es responsabilidad del ciudadano, revisarlo. A ver, déjame, te cuento un meme que es el que menos soporto en estas épocas. Son 2 individuos
parados uno frente al otro y uno dibuja un 9 y dice, esto es un 9. Y el otro responde, no, esto es un 6. Y luego una frase, ¿no? Como, hombre, dependiendo de dónde estás parado, ves las cosas de manera distinta. Nada más que si yo me meto a dormir en la casa de la señora del 9 y yo vivía en la del 6, es probable que su marido me aniquile. Entonces, un error no se corrige. No el periodismo es el que hacía las preguntas estas que permitían saber si eso era un 9 o era un 6. ¿Es posible que ahora aprendamos nosotros a decir si es un 9 o un 6? O mejor, en este relativismo de la posverdad, pues ahí muere, puede ser 9, puede ser 6. La Tierra es plana, es redonda, ¿qué importa? Fíjate que yo, en ese sentido, yo le daría una mirada crítica al periodismo, porque creo que el confrontar las verdades y que, a mí lo que me parece grave es que confronten las verdades que circulan en una cadena de WhatsApp con lo que se publica en un medio formal, ¿no? En un medio de comunicación, con periodistas, con todo un equipo de redacción, con todo un equipo de reporteros. Y yo creo que ahí hay una cuestión, un reto que tenemos los periodistas y los medios de comunicación, de que precisamente los métodos formales que utilizamos, que más allá de tener en este momento la obligación, creo que sería una segunda etapa, pero primero tendríamos que tener la obligación, la responsabilidad de entender que como medios de comunicación también tenemos que tener procesos bien corroborados, que volver a que el ciudadano nos crea, vaya. Yo creo que esa es en resumidas cuentas, lo que tenemos que hacer. Creo que en este nivel, y por lo menos de donde vengo, la incredulidad sobre los medios tradicionales, y más en un proceso electoral, de decir, bueno, pues es que este medio está comprado por... Bueno, lo que pasa es que la encuesta que publica aquel es de... Por eso empiezan a creerle más a las cadenas de WhatsApp. Por eso le empiezan a creer más a las compartidas de Facebook. Por lo menos en la provincia me parece que es algo mucho más permanente. El ciudadano que está mejor informado aprende precisamente a eso, a corroborar. De pronto hay alguien que lee un periódico y a lo mejor lee el noticiero, empieza a confrontar las dos cosas, forma su propia opinión. Pero estamos hablando de un ciudadano... A ver, tiro a corte, pero déjame ver si lo que acabo de decir lo puedo resumir en una nuez. Somos parte del problema. A veces sí. Los medios estamos siendo parte de esa superficie Sí, claro. ¿no? líquida a la que hacía referencia Marvel, y en realidad no ayudamos a verificar, no ayudamos a corroborar. Somos, sinceramente, familia cómplices de la posverdad. Me voy a corte y regresamos para ahora, después de estas reflexiones, que me cuenten cómo van a enfrentarse a las elecciones del 2018, porque esta no es temporada de patos, es temporada de mentiras. Vamos y regresamos, no se vaya. Estoy de vuelta en Espiral y le veo un poco incómodo con, en fin, el argumento de Javier hace un momento, porque lo que está diciendo es que vivimos en una época donde el WhatsApp y Televisa están de la mano. No, están compitiendo. Están compitiendo. Y que WhatsApp tiene mayor probabilidad de ganar en A el veces tiene convencimiento más de la- penetración. y yo creo convence que más a la gente que Televisa. Tiene Pero te penetración. atreviste a decir que eso es culpa de los medios, no de WhatsApp. Me parece que los medios han dado, han tenido un deterioro y creo que estamos reconociéndonos y creo que las iniciativas como Verificado, O sea, la crisis de la verdad se debe, entre otras cosas, a un mal trabajo de los medios. Sí. sí. Antonio. Sí. En un principio, bueno, Televisa, yo estuve acampando fuera de Televisa, fui parte del 132 y Televisa fue el fake news mayor de las elecciones de 2012. Sí. Solamente porque no teníamos acuñado el término y solamente porque no estaba de moda y solamente porque no pensábamos. También, por ejemplo, ahí Twitter nos permitió hacer una réplica, una contrarréplica a las verdades establecidas por los medios de comunicación, y ahorita estamos viendo cómo eso también se deteriora y cómo también los propios medios han reaccionado. Entonces, creo que desde ahí está el problema. Ya hablábamos también... Siempre qué chistoso, ¿no? Fuera del aire como que todo el mundo se pelea y entras al aire y se empieza. No, pero creo que tiene, o sea, hay cierta razón.
¿cuál es la razón por la que tú le crees a tu colega del trabajo o a tu tía? Porque les tienes confianza, porque los conoces, porque los ves Porque a yo los todavía ojos. creo que alguien no es capaz de meterme a los ojos, pero ya me han metido mucho. Más o menos. Es que eso también es un fake No, news, pero ¿no? lo que quiero O sea, decir- resulta que alguien que conozco es menos Lo que mentiroso quiero que la red decir social. es que los medios tradicionales se han separado tanto de su diálogo con sus públicos, Sí. con sus Sí. usuarios, con sus audiencias, que no pueden establecer un lazo de confianza. ¿Cómo Ahora, vas a ¿tú crees confiar que hay una toma de conciencia, Antonio, de en los alguien que medios, está ahí tan lejos? de la crisis de credibilidad que están viviendo? Pues creo que las conversaciones recientes sobre la publicidad oficial y la regulación de la Bueno, publicidad en parte oficial tienen que ver con eso. tienen que ver con eso, pero como que nos han empujado. Es decir, no verificar información y nada más ponerle copy-paste al boletinazo del gobierno me parece mucho más dañino para la democracia que las redes sociales y el bullizo que hay ahí. Y creo que lo interesante de las iniciativas de verificado, tanto 19S como 2018, es establecer esos vínculos de confianza y horizontalizar un poco más el proceso de tomar los datos y tomar las noticias, el input de cosas para poder verificarlos, porque yo con Denise Merkel no dialogo, con López Dóriga Sí, menos. yo también ¿no? creo que la palabra clave y que explica todo lo que hemos hablado ahorita es diálogo. O sea, los medios no estaban acostumbrados porque no tenían formas, porque no sabían cómo, porque no estaban para eso, por la Todas razón las que cartas sea, de lector a y eso, y el dialogar. buzón. Pero cuando la abuelita recibía la respuesta, no había un diálogo. Y entonces ahorita lo que los ciudadanos están buscando a través de estas redes sociales de las que hemos hablado durante todo el programa, lo que quieren es diálogo, lo que quieren es que le pongas que te divierte, lo que quieren es que se comparta, que les respondas, etcétera. Y los medios, la verdad es que no lo estábamos haciendo. No lo estábamos haciendo en las redes Ok. sociales. No tenemos empatía y proximidad con nuestras audiencias. Va. Creo que para allá Pero vamos. además somos vehículos potentes para la transmisión de noticias fabricadas. Sí. Impunemente, sin castigo, sin costo. Y luego queremos cobrarle a la gente para que nos pague por nuestro periódico y nos pague una suscripción para Ya es un cablevisión. descaro, O sea, sí hay un problema de los medios. ¿Dónde lo ubican? Y les pido un favor, entrando ya en la contienda electoral. ¿Qué les da miedo de los medios tradicionales de cara a la elección del próximo mes de julio? Híjole, bueno, yo rápidamente creo que, o sea, en la primera parte de la pregunta, creo que una vez más el tema de las noticias fabricadas pone a los medios de nuevo, o sea, así como fue la publicidad en Internet y cómo fue su modelo económico, otra vez es la economía, la manera en cómo se hacen del dinero y la manera en cómo obtienen la información, las relaciones de poder que establecen con el poder económico, con el poder político, otra vez a los medios los pone a replantearse, ¿por qué no me tienen confianza? Y aquí voy a la segunda parte de la pregunta. Iniciativas como Verificado sobre todo están basadas en un protocolo de confianza. Aquí le estamos diciendo al tuitero, ponme el hashtag quiero que verifiquen para que verifiquemos. Si te estamos dando la opción de que me digas, me está llegando esto en WhatsApp. Estamos estableciendo un vínculo de Ya confianza. me llega Que la le hables. información de que Anaya se robó dinero y lavó dinero. Le pongo un hashtag y Verificado va a averiguar si Anaya se Sí, robó dinero. Sí, o sea, lo que estamos haciendo es, háblame, o sea, ¿cuál es la información sospechosa que estás viendo? ¿Por qué les creería a ustedes que van a verificar mejor que Animal Político? Que... Bueno, Animal Político es, pues, somos muchos, es decir, Porque es el Verificado tema es 2018. llegar a más gente siendo verificado 2018 y siendo más de 60 medios, organizaciones, siendo un grupo totalmente A ver, distinto Está muy entre fácil sí, porque ¿no? tenemos legitimidad y el resto Claro. no. Animal Político O la sea, tiene, se trata nada más claro. de tener legitimidad. No, pero a ver, Anaya, Mid, López Obrador te dirían lo mismo. Tengo legitimidad y el resto no. O sea, no, pero a lo que me refiero es O sea, que digo, pero la es legitimidad típico de candidato. La decir, yo legitimidad sí no es a tengo. priori, la legitimidad se construye. O sea, la construimos en el sismo haciendo un buen trabajo y ahorita se construyó, tenemos 3 días, ya tenemos 42,000 seguidores en Twitter en 3 días. A ver, el inaudito. señor Donald Trump supuestamente dijo esta semana que en México había candidatos buenos y candidatos malos. ¿Esa noticia podría ser verdadera o podría ser fake? Me llega a mi WhatsApp, me llega a mi timeline de Twitter. Sí. ¿Qué hago? ¿Le pongo un hashtag que diga? Quiero que Que verifiquen. Así se llama, hashtag quiero que verifiquen.
¿Cuánto tiempo se tardan para decirme, pues con la novedad, señor, de que en este caso Donald Trump sí dijo eso? Digo, depende, ¿no? O sea, obviamente estamos recibiendo muchísima, estamos procesando toda la información que nos está llegando, pero lo que estamos haciendo es priorizando, ¿no? O sea, si tengo 10 mensajes diciéndome, por favor, verifique esto de Donald Trump, y tengo 500 pidiéndome que verifique si un candidato se robó un coche, voy a verificar primero la del saber si este candidato se robó Ok, es el por coche, volumen. ¿no? No tanto por volumen, o sea, en caso por caso, ¿no? O sea, también cuánto el interés público de cada una de las notas, ¿no? Que es hacer periodismo. O sea, nosotros, ¿cómo elegimos la primera de una plana? Pero a ver, método. Me llega una grabación Sí. donde Anaya, López Obrador y Mid están hablando por teléfono y uno al otro le dice, vamos a acabar con Anaya juntos. Y yo digo, son las voces de los dos, son igualitos, ¿no? A ver, les mando a Verificado 2018 y les digo, ¿cómo ven esta grabación? ¿Es cierta o no? ¿Cómo le hacen, más allá de la legitimidad, cómo le hacen para saber si eso es cierto o no? Pero si tú ves las notas que están, o sea, es como el método periodístico más clásico. Periodismo. Se habla con expertos. O sea, si en ese sentido tuviéramos que tener un experto en reconocimiento de voz y un aparatito que aparecería ese personaje para sabía, decir ¿no? si en efecto eso sucedió. ¿Son las voces de ellos o no? la- ¿Son Sí, imitadores? o sea, cuestiones Es una técnicas. parodia, la Es puso una parodia, pero de exacto, forma. ¿De dónde viene? O sea, si es en internet, Claro. si está en YouTube, o sea, ¿de dónde se subió Exacto. este video o este audio? ¿Cuál ¿A es la qué hora, fuente la original? fecha? ¿A qué hora? ¿En dónde? Mira, ¿Quién lo subió? Quien lo subió resulta que hace videos de parodia. Ah, ok, entonces le hablamos, oye, ¿esto es una parodia? Sí, sí es una parodia que yo grabé, y así se va Dania, y al final, construyendo. ya Está haciendo supiste, periodismo. ya supiste. Oiga, no, esto era una parodia, la verdad es que eran los del privilegio de mandar Sí, o no sí, sé sí. qué cosa, ¿no? ¿A quién le contestas? ¿Pones en tweet? Oigan, esta solicitud Sí, resuelta. sí, ¿O o sea, lo pones se en tu sube, página? ¿O cómo? Tenemos, bueno, las cuentas en redes sociales, estamos en Twitter, todo lo subimos a @verificado_mx, usamos el hashtag verificado 2018, tenemos en Facebook, igual verificado 2018, y tenemos un website de verificado.mx, en donde estamos subiendo todo lo que estamos verificando y en donde tenemos la regla. Si está en verificado.mx, es porque está Ya pasó ese verificado y proceso. pasó por todo este proceso periodístico, y nosotros como conglomerado de más de 60 organizaciones detrás lo apoyamos y Y los, A ver. y los medios aliados lo replican, o Sí. sea, cada noche se llega la información que nos manda Tania y los medios aliados replicamos información para nuestras propias audiencias. Porque hay somos audiencias distintas. Ese distintas. también es Animal el valor Político de la tenía una cosa iniciativa. que era el sabueso, Ahí que era, sigue el que era sabueso, buenísimo sí. justamente para verificar esta Sí. información. Y bueno, pues se imagina uno la redacción de Animal Político con 5 o 6 gentes en esta cosa del sabueso. Ay, güey. ¿Cuánta es la gente que está metida en Verificado 2018 para resolver el volumen de preguntas y es el que les vamos a hacer? Pues calculando los 2 días de taller en lo que justo Los 2 días de Pop-Up taller. Media... Éramos, o sea, en los 2 días de taller llegaron 100 personas. 100 personas, Wow. pero que están La en la mayoría redacción mujeres. como... Sí, claro, sí, la mayoría mujeres, pero digamos que estas 100 personas que son representantes de las organizaciones que están detrás de Verificado 2018, o sea, tienen la tarea de llevar a sus redacciones, ¿no? Para que todos podamos Es un verificar, ejercicio ¿no? distribuido. Seamos más haciéndolo. Ahora, cabe que yo fui al meeting, por ejemplo, yo soy uno de esos ojos, pasaba por la calle, sí, conozco que esa nave es del señor candidato. Es decir, cabe que yo como reportero o como ciudadano en mi uso de expresión les mande información, sirva como ojos, un poco como le hicieron con Verificado. Bueno, 19. si ves una de las notas que se subió a Verificado sobre los volantes sobre el cierre de las llaves de agua por parte de Morena, eso lo envió un Sí, ciudadano. es una imagen. Lo envió en Twitter y mandó las fotos del Exactamente. volante, donde el volante dice, Morena está cerrando Sí. las llaves de la O sea, ciudad. y ahí son varias cosas, ¿no? O sea, estaba el rumor, entonces quizá no sabíamos Bueno, el rumor que además lo esparció el existía. propio gobierno. Exactamente, ¿no? Y entonces el tuitero fue el que dijo, yo vi en dónde tiraron los volantes, y fue y sacó la foto de los volantes
y la imagen la tomé tal día, a tal hora, y entonces nosotros así pudimos tener la imagen del volante que se distribuyó en Iztapalapa diciendo, Morena, se te está cerrando la válvula de agua. Ahora, yo desde el punto de vista de la tecnología, lo que estamos pensando, Antonio y yo, es cómo y si hay forma de automatizar esto, por ejemplo, con un plugin para tu navegador. Es decir, una cosa que tú estés navegando en Internet y nada más le piques un botón y ya levanta el reporte a verificado. Por decir algo, que sabemos que lo han hecho en malditos bulos en España, son fake news. Entonces tienes un plugin y además este plugin, que imagínate que es una app que pones en tu Safari, en tu Firefox o en tu Google Chrome, cuando pases por una página que ya verificamos, te manda una alertita de no, esto ya lo verificamos, esto ya no. Esto es falso. Falso. Aquí Entonces nos puede eso ayudar también. También tomen en cuenta que llevamos 3 días. O sea, ahorita Tania justo nos estaba diciendo cómo están regularizando todos los procesos editoriales que son enormes. Es una forma de verificar muy distinta, creo yo, a la del periodismo tradicional. Por ejemplo, es ver los letreros de atrás, es checar a qué hora fue subido el video original y a qué hora se subió eso. Como lo de Venezuela. Y hay miles de herramientas y lo estamos haciendo a través de la plataforma Check. Hay una práctica que ellos han aquí subrayado, destacado, a raíz del temblor de septiembre. Pero aquí entre nos es muy chilanga la práctica. Cabe que esta práctica pueda extenderse a Guanajuato, a Colima, a Tlaxcala. Es decir, que de pronto este aprendizaje se derrame lo que yo llamaría los estados de la República. Más yo creo que es la un poco el provincia. valor que tuvo la iniciativa. Y yo creo que ahí cabe un gran agradecimiento porque la inclusión de vernos a nosotros mismos ya no como diarios locales con mundos separados, sino cada diario local es un pedazo de verdad nacional, ¿no? Y yo creo que recuerdo mucho, por ejemplo, a Roy Campos hablando un poco de la diferencia que había entre el Distrito Federal y Guanajuato, ¿no? Eran bosques diferentes. Acá en el DF no pueden entender cómo en Guanajuato votan por el PAN. En Guanajuato no pueden entender cómo en el DF votan por el PRD. Que quizás a lo mejor ya cambie un poco esa realidad, pero son mundos separados. Entonces, las maneras de procesarlo es diferente. Y creo que la importancia de esto es que homologar el rigor, que yo creo que es un ingrediente importantísimo que tiene verificado, homologar el rigor de revisar las informaciones, de utilizar las tecnologías, de utilizar las herramientas que tienes a la mano, incluso frente a la computadora, porque creo que al final de cuentas no podemos dejar de lado que la labor del periodista, del reportero, de la nota dura, diaria, pues está llena de una agenda, está atiborrada. Gracias. A ver, así lo dejo. Homologar el rigor, estabilizar la verdad, volver a dotarnos de un método que nos permita encontrar los puntos en Generar común. confianza. Y eso produce confianza. Ojalá y dé una gran batalla. Yo sí voto por ustedes. La estamos dando y la daremos, en eso estamos. Los partidos están en crisis. Sí. Bueno, pues Los les medios estamos propongo una cosa. Demos un mes, ya que arranquen las campañas, finales de abril, y me cuentan cómo va. Hacemos un corte de caja, Sí. finales de abril, principios de mayo, a ver cómo está resultando el método. Están invitados, ahora le ponemos fecha. Les agradezco Y que muchísimo. nos sigan en las redes. Sí, A ver, anuncio. ¿Dónde te Anuncio. siguen? Anuncio. Todo lo estamos publicando en verificado.mx. En Twitter somos @verificadomx. ¿Y en En Facebook? Facebook, verificado 2018. Y ahí estamos y vamos a seguir publicando. Muy bien, pues nos vemos próxima semana aquí en Espiral. Le agradezco mucho que nos haya permitido entrar a su hogar. Y me quedo con la consigna, vamos a tener que alfabetizarnos para ser menos vulnerables frente a las noticias fabricadas. Y es que mire, que ahora no solo nos quieren manipular, además pueden hacerlo con mucha facilidad. Próxima semana.